Si pensabas que aún la inteligencia artificial no podía crear escenas profesionales en video, déjame decirte que estás equivocado porque acaba de salir Kling 3.0 que vino a cambiar bastante las reglas del juego. Y es que los ejemplos que estás viendo ahora mismo en pantalla fueron creados íntegramente con este motor de generación de video, lo cual hace que los resultados que está generando la IA son cada vez más asombrantes. Es por eso que en el video de hoy te voy a mostrar conceptos claves para generar videos con IA, cómo funciona Kling 3.0 dentro de Higgsfield, las principales novedades que trae esta nueva versión y algunos ejemplos reales que estuve generando estos últimos días para probar esta última versión al máximo. Antes de empezar, no te preocupes si nunca utilizaste inteligencia artificial para generar video. En mi caso, hace relativamente poco tiempo que estoy trabajando con estas nuevas tecnologías de generación de video y la verdad que te quiero compartir algunos conceptos claves que te van a permitir trabajar mejor con estas herramientas. Así que bueno, vamos a la compra. Como primera instancia debemos entender la plataforma y el motor de generación de video que vamos a usar justamente para generar nuestros videos. En este caso son Higgsfield y Kling 3.0. Básicamente Higgsfield es una plataforma de generación con inteligencia artificial que reúne diferentes motores de generación, ya sea de imagen, de video y hasta generaciones predeterminadas. Hoy particularmente nos vamos a centrar en lo que es Kling 3.0, este motor de generación de video que acaba de salir, el cual transforma guiones, imágenes, referencias y audio en secuencias cinematográficas completamente estructuradas. Todo esto dentro de Higgsfield. Que por cierto, este video está patrocinado por ellos y te voy a dejar en la descripción todos los links para que vos también puedas probar Kling 3.0. Ahora bien, ya entendimos la plataforma, lo del motor para generar el video, pero ¿cómo nos comunicamos? ¿Cómo le damos estas instrucciones a la IA? Es por eso que acá entra el segundo concepto clave, el cual es el prompt, que básicamente no es nada más que darle a la IA una descripción clara de lo que queremos generar, que puede ser qué está pasando, cómo se mueven los diferentes sujetos en la escena, la iluminación, la cámara. Estas instrucciones las podemos hacer en español, también en inglés, las podemos mejorar con el ChatGPT, pero igualmente te voy a estar compartiendo en pantalla una estructura de 5 partes para que vos también, si nunca has escrito prompts, puedas entender por dónde empezar o cómo escribirlo y eso seguramente te ayuda un montón. Ahora sí, entendiendo estos conceptos, pasemos a la parte práctica. Para trabajar con Kling 3.0 vamos a ver que dentro de la plataforma de Higgsfield, en la barra superior, tenemos diferentes herramientas. Tenemos la de video y si entramos tenemos Kling 3.0 como su primer modelo. Una vez dentro nos vamos a encontrar con esta interfaz y en la parte de la izquierda es donde están directamente los parámetros que nosotros vamos a ir modificando. Ahora, existen diferentes formas de generar video. En principio una que ya estaba básicamente es que nosotros le escribimos un texto a la IA y ella nos devuelve un video. Vamos a poner un prompt, por ejemplo, que estuve probando, que sería: el gato camina por el borde del techo de un edificio de la ciudad de Manhattan a las 19 horas de la tarde con una luz muy suave y la cámara lentamente sigue al gato. Obviamente esta descripción está en español, pero si la mejoramos un poquito con el ChatGPT y la pasamos a inglés, podemos tener quizás una descripción como esta, mucho más completa. Además de poner el prompt, podemos modificar si queremos sonido o no, podemos elegir la duración, el ratio y la resolución. Si le damos a generar, este es el resultado que nos daría. Como pueden ver, el resultado está muy bueno y esto no es nuevo que le podemos poner texto y que nos genere video, pero sí Kling 3.0 nos mantiene mejor la coherencia, el movimiento de la cámara y los detalles en general. Lo que sí es novedad es que ahora se pueden generar videos desde 3 a 15 segundos cuando antes solo se podían de 5 a 10. Es decir, que ahora nos da mucha más versatilidad y no nos limita a la hora de crear. Y si vuelvo a generar este mismo clip pero de 15 segundos, este es el resultado. Por acá les muestro también otro ejemplo que generé íntegramente solo con texto y nos dio un resultado como este. Por acá podemos ver el prompt y la verdad que es un resultado impecable. Nos generó en este caso obviamente el modelo de auto que consideró la IA, también nos dio el color que ella consideraba, nos puso también como si fuera una pista de estas tipo cerrada para correr carreras de competición, así que un espectáculo. Ahora, la segunda forma para generar video con Kling 3.0 es a través de una referencia o una imagen. Podemos poner una imagen y darle directamente un prompt o también podemos agregar una segunda imagen, o sea, una imagen final para que la IA directamente genere esta parte del medio. Y es que en mi caso quería ver cómo se comportaba Kling 3.0 con esta forma de generar video en una situación que me pasó, ya que hace unas semanas estuve grabando un videoclip con un colega
y hubo algunas tomas que nos hubiera gustado hacer, pero por falta de tiempo y presupuesto no pude. En sí, el video en cuestión lo grabamos en un parking y estas son algunas de las imágenes que conseguimos ahí en campo, pero hubo algunas tomas como por ejemplo quizás el auto haciendo drift que nos hubiera gustado hacer, y es acá donde Kling entra para ayudar. Básicamente lo que hice dentro de Heatfield, con un motor de generación de imagen, le puse diferentes imágenes como por ejemplo esta de acá que es el parking mismo, el real, y puse una toma de más o menos de la perspectiva que yo me imaginaba y que quería, el cual me devolvió esta imagen de acá. Generé algunas otras imágenes como las que están viendo, las cuales quedaron geniales porque me mantuvo la perspectiva, el fondo, el auto se ve real, la verdad que tiene muchos detalles, y ya con estas imágenes pasé directamente a Kling 3.0 a darle el prompt que ahora vamos a ver. Elegí en particular estas dos imágenes, la que se puede ver el auto desde una visión cenital y también esta otra que se ve la parte de atrás del auto. Puse específicamente este prompt que están viendo acá, lo hice de 7 segundos porque realmente no quería que durara tanto, obviamente Kling 3.0 y la resolución 1080, lo podemos hacer de 720, 1080 puede demorar un poquito más, pero va a tener aún mucho más calidad y el resultado que nos dio es este. Escuchen por favor el sonido porque es tremendo. Y como pueden ver, algo que está genial es que nos hizo justamente esta animación desde el plano cenital al que estaba de la parte más atrás del auto y se ve bastante fluido, tiene coherencia, las cosas se mantienen en su lugar, el fondo se ve impecable. Realmente quedó buenísimo. Así que como consejo siempre traten de trabajar con referencias, con imágenes. Denles imágenes, hay un montón de generador de imágenes dentro de Heatfield o podemos tener otras propias, pero siempre nos va a mantener mayor coherencia, va a poder entender mejor qué es lo que queremos que se vea visualmente. Y en este caso, como me salvó a mí y a mi colega para este videoclip, también te puede ayudar a vos. Habiendo visto todo esto, hay algo que está muy bueno y que vino como novedad con Kling 3.0 y eso es el multishot, el cual vamos a habilitar directamente desde esta pestaña y podemos ir poniendo los diferentes prompts, y lo que va a hacer básicamente Kling es armar una sola secuencia dando los diferentes planos en una sola ejecución, gestionando de esta manera los diferentes cortes y transiciones automáticamente. Entonces tenemos shot 1, shot 2, shot 3 hasta 5 shots. En este caso vamos a poder generar hasta 15 segundos como hablamos antes, y si hacemos 5 shots cada uno tendría que ser de 3 segundos. Si por ejemplo decimos no, yo quiero contar mi historia en 3 shots, bueno, podemos estirarlo quizás a 5 segundos cada uno, entonces ahí tenemos el segundo 5, tercero 5 y ahí como ven tenemos un máximo de 5, 5, 5, 15. En total los 15 segundos que se pueden generar máximo. Eso sí, si no lo comenté antes y por si sos nuevo en todo esto, básicamente todas las generaciones de video que nosotros hagamos va a consumir cierta cantidad de créditos. La consumición de créditos que tengamos va a depender de varios factores. Si es que estamos, por ejemplo, acá que estamos generando 15 segundos y 3 tomas, iba a consumir 30. Pero por ejemplo, si nosotros le sacamos esa 2 y generamos solo una de 5 segundos, nos consume 10 créditos. Y si por ejemplo le bajamos la calidad, nos consume 9, va a depender de ciertos factores, pero créanme que está muy bueno generar con este tipo de herramientas que se pueden hacer cosas muy copadas. Habiendo dicho esto, veamos ahora sí el ejemplo que generamos con el multishot. La verdad que sí, los resultados son impresionantes. Y es que me asombra un montón cómo hizo la transpiración en mi cara, como que de alguna manera estoy sudado, estoy pasando calor, hay humedad. Y especialmente no me hizo porque sí con el buzo y la gorra, sino que esto es gracias a los diferentes elementos que puse en el prompt. ¿Y a qué te referís con elementos, Tommy? Te preguntarás. Bueno, básicamente estos arrobas, arroba que hice acá de Caverna, Tommy Pica, después tenemos otra acá que dice Coca-Cola, es la tercera novedad que sacó Kling 3.0. Y es que gracias a los elementos, o mejor llamado elements, que vamos a encontrar justo en la parte de abajo cuando escribamos un prompt, vamos a poder generar como diferentes actores, objetos digitales, los cuales los vamos a poder arrobar con un nombre y después cuando promptemos los podemos mencionar, y de esta manera Kling 3.0 va a detectar mejor lo que le estamos diciendo y va a mantener la consistencia a lo largo de todo nuestro video. Y volviendo a lo del videoclip, justamente también puse ahí prueba los elementos, ya que quería generar una toma del drift, pero poniendo a prueba ya de cómo funcionaba si yo le generaba un elemento de la actriz o del cantante. Y la verdad que los resultados son asombrantes. Hizo con las mismas facciones al cantante, a la actriz, hizo muy bien las tomas del drift.
y estuvo muy bueno porque mantuvo la consistencia a lo largo de un video que dura 15 segundos. Y algo que tiene muy bueno esto de Elements es que nos quedan guardados con el arroba que les pongamos para que directamente cuando hagamos otro prompt, queramos contar o generar otro video, otra historia, básicamente los podemos nombrar y ya nos va a guardar como ese nickname directamente en la base de datos. Y esto no es todo, ya que estuve haciendo más pruebas y algo que no quería dejar de probar era que han mejorado el native audio, o mejor dicho en español, el audio nativo, el cual ha quedado espectacular. Realmente entiende muchísimo la guía. Le hemos hecho acá, por ejemplo, un prompt en el cual usé estos mismos elementos de la caverna, de mi propio nombre, y le dije que dijera en español que ya salió Clean 3.0. Bueno, básicamente ahora le voy a poner para que ustedes vean, pero se escucha muy bien. Ya salió Clean 3.0 y esta tecnología está completamente de locos. Ya salió Clean 3.0 y... Realmente verme a mí mismo hecho por la IA me causa muchísima gracia. Pero bueno, fuera de chistes, fuera de eso, el resultado que nos dio está muy bueno. Mantiene bastante lo que es la voz en español, la hace media mexicana, pero yo calculo que alguien que tiene más experiencia en todo esto, que lo viene usando hace mucho tiempo a todo este tipo de IA con generación de video, sabiéndole poner un buen prompt te puede dar mejor resultado, y asimismo yo que tengo poca experiencia nos dio un buen resultado, nos hizo la voz en español, y esto del audio nativo está muy bueno. Y como bonus track, pero no menos importante, de la mano de Clean 3.0, también tenemos Clean 3.0 Omni, que ya vamos a ver qué es lo que es, y tenemos la posibilidad de editar video con Clean 01 Edit. Básicamente Clean 01 Edit, como están viendo, podemos cargar un video y editar algo. Por ejemplo, acá tenemos esta chica que se le está modificando la iluminación, o como por ejemplo lo que yo hice, que básicamente fue cargarle un videito de auto que tenía del mismo videoclip, que también se le puede cargar además imágenes, y le puse este prompt que básicamente cambiara de silver a rojo y mantuviera los detalles, y este es el resultado. Si lo comparamos uno al otro, la verdad que mantiene bastante calidad, no lo deforma el auto, pintó lo que tenía que pintar, cambió eso. Y como les comentaba, también tenemos Clean 3.0 Omni, que es todo lo mismo que Clean 3.0, pero con la diferencia que desde un inicio podemos ya cargar hasta 7 imágenes, 7 referencias que tengamos, y como recordemos que dijimos antes, mientras más imágenes, mientras más referencias le podamos dar al motor de video, mejor el resultado que nos va a generar. Vamos a poder también hacer videos de hasta 15 segundos con resolución máxima de 1080, y la verdad que está muy bueno y lo estuvimos poniendo a prueba. Pedirle que presentara Clean, pero le di también unas referencias de unas imágenes porque se me imaginó algo como que yo estaba tocando el piano, estaba en un teatro, y le pedí como que hiciera esta música, como que la cantara, y este es el resultado que nos dio. Ya salió Clean 3.0 y podés usarlo en Higfields. Ahora sí, como conclusión final, después de haber probado Clean 3.0 durante estos días, me queda más claro que nunca que la IA está avanzando cada vez más rápido y que los resultados realmente son impresionantes. Solo puedo decir que como filmmaker y creador de contenido, estas herramientas realmente empiezan a ser cada día más útiles, que nos pueden servir en situaciones como por ejemplo me pasó a mí, que hice un videoclip y me faltan grabar algunas tomas, entonces con esto lo solucioné, o situaciones donde tengamos algún cliente donde no pueda costear una producción real, o donde se necesita hacer en cierta condición a donde no se pueda llevar a cabo, y que directamente con unos prompts y unas buenas imágenes podamos resolverle al cliente eso que está necesitando. Y si vos también querés probar Clean 3.0, no te olvides que acá abajo en la descripción te dejo los diferentes links para que te puedas registrar gratis, te van a dar créditos y puedas directamente empezar a probar esto e implementarlos en tus trabajos. Gracias Hillfield por patrocinar este video y por permitirme probar estas nuevas tecnologías, y gracias a vos por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado, dale me gusta, compartí este video, suscríbete obviamente si querés más contenido. Yo te veo en la próxima. Chao.